Buenos días. A partir de hoy vamos a estar meditando la palabra de primeras de Pedro en nuestros devocionales. Hoy nos toca ver del capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 12. El apóstol Pedro está escribiendo esta carta hacia los cristianos esparcidos, aquellos que se habían esparcido por causa de la persecución. Al comienzo del cristianismo vemos que la persecución ocurría dentro de Jerusalén solamente de parte de los judíos, pero con el correr del tiempo y con el crecimiento, ¿no? de los cristianos, del cristianismo, podemos observar que en varias regiones del Imperio Romano comienza a ocurrir una persecución sistemática de parte de los romanos hacia los cristianos. Empezaron a confiscar los bienes de los cristianos, a encarcelarlos, a venderlos como esclavos. Muchos inclusive perdieron sus vidas, ¿no? por ser cristianos. Por eso en el versículo 6 vemos que habla de las diversas pruebas que ellos padecían, o en el versículo 7, que eran como pruebas de fe, ¿no? que se pruebas con el fuego, ¿no? pruebas de fuego. Son distintas tribulaciones que estaban padeciendo estos cristianos del primer siglo. Por supuesto que en nuestro tiempo y en el país donde nosotros vivimos no somos perseguidos por ser cristianos como los cristianos del primer siglo. Aunque eso no quita que no tengamos pruebas o enfrentemos distintas tribulaciones también, ¿no? por causas de nuestra fe. Al vivir como cristianos en este mundo, como no seguimos la corriente de este mundo, justamente recibimos distintas pruebas, dificultades, ¿no? Hay adversidades que nos toca enfrentarlos. A veces somos discriminados, burlados, ¿no? por la gente del mundo, sufrimos injusticia, tratos injustos. También existen otras dificultades como físicas, psicológicas, materiales. Entonces, ¿qué hacemos frente a estas pruebas? ¿Cómo nos comportamos frente a estas dificultades de la vida? El apóstol Pedro nos invita a bendecir, a alabar al Señor. Dice en el versículo 3 de hoy: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Qué dice aquí? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice él. Está literalmente cantando, alabando, adorando a Dios. Como vemos en el versículo 1, Pedro escribe, ¿no? esta carta a los creyentes de Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, aquellos que han sido esparcidos por todas estas regiones. ¿Por qué? Porque se dispersaron justamente por causa de la persecución. Fueron huyendo por causa de las tribulaciones que ellos enfrentaron por causa de la fe. Y hacia ellos le está diciendo, bendito sea el Dios. Le canta a Dios, alaba al Señor. No sería difícil, por supuesto, alabar a Dios en tiempos de prosperidad, pero cantar y alabar y adorar a Dios en tiempos de adversidad no sería fácil. Pero eso es lo que está haciendo Pedro, y inclusive está invitando, ¿no? a toda esta congregación, a todos estos cristianos esparcidos, a bendecir y alabar al Señor. A pesar de las persecuciones, Pedro alaba a Dios. ¿Y cómo es posible esto? En primer lugar, porque él tiene esperanza viva puesta en Cristo Jesús. Fíjense que desde la mitad del versículo 3 en adelante dice, nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, porque así como Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también resucitaremos juntamente con Él. Así como Cristo venció la muerte, nosotros que estamos en Él, la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. Entonces tenemos esta esperanza viva en Cristo Jesús resucitado. Por eso Pedro puede bendecir y cantarles a Dios y nos invita a hacer lo mismo. En segundo lugar, Pedro alaba a Dios porque Dios tiene certeza de que Dios lo protege. Nosotros también podemos alabar al Señor porque Dios nos protege. El versículo 5 dice que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para la salvación preparada para ser revelada en el tiempo final. ¿Qué dice allá al comienzo del versículo 5? Que son guardados, ¿no? que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Si por medio de la fe yo sé que Dios está conmigo y me protege, entonces puedo cantarle, entonces alabarle, adorarle, bendecirle, sin importar las situaciones o las tribulaciones lo que yo esté enfrentando. Y así se comporta Pedro, ¿no? Está cantando, alabando. Y también vemos que Pablo, apóstol Pablo, actuó de la misma manera. Cuando él fue encarcelado allí en Filipo, azotado y encarcelado junto a Silas, allí en Hechos 16 vemos que ellos en la cárcel que hicieron se pusieron a cantar, a adorar a Dios desde la cárcel.
Hubo un terremoto, la celda se sacudió y todas las puertas se abrieron hasta el carcelero y toda su familia se convirtieron a Cristo. El poder de Dios lo estaba guardando, protegiendo. En tercer lugar, nosotros podemos cantar a Dios porque hay una gloria y honra preparada para nosotros. El versículo 7 dice, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. Después de ser probada nuestra fe, dice aquí que seremos hallados en alabanza, en gloria y en honra. Hermanos, los invito a alabar al Señor, sin importar las adversidades que ustedes estén enfrentando, que nosotros enfrentemos. En toda ocasión, en toda situación, podemos cantar y alabar al Señor, porque tenemos una esperanza viva en Cristo Jesús, porque tenemos un Dios que está con nosotros y nos guarda, nos protege, porque también hay una gloria, una honra preparada para con nosotros después de haber atravesado esta prueba de fuego. Por eso podemos decir, bendito sea el Señor, alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.